Hay casos que te marcan para siempre. Casos que te cambian la forma de ver el mundo y te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre las personas que amas. Este es uno de esos casos. Mi nombre es Valeria Torres. Soy detective privada y lo que voy a contarles hoy es una historia que me llegó de la forma más inesperada posible, cuando yo era la víctima. Era un martes lluvioso de octubre, cuando mi mundo se desplomó. Eduardo, mi esposo de 15 años, había muerto en un accidente de tráfico en la carretera que conecta la ciudad con el aeropuerto. Al menos, eso era lo que todos creíamos. El funeral se celebró 3 días después en la iglesia de San Miguel, la misma donde nos habíamos casado. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. El aroma pesado de los gladiolos blancos, el sonido de los tacones de las mujeres sobre el mármol frío y las miradas de compasión que me seguían a donde quiera que fuera. Estaba de pie junto al féretro, vestida de negro riguroso, cuando algo me llamó la atención. Entre las coronas de flores había un pequeño sobre blanco sin nombre, apenas visible entre tanto color. Algo en mi instinto de detective me hizo tomarlo. Mis manos temblaron mientras lo abría, y lo que leí me heló la sangre. Él no murió. Si quieres la verdad, busca en el lugar donde guardaba sus secretos. Una amiga que se preocupa por ti. El mundo se detuvo a mi alrededor. Los murmullos de condolencia se volvieron un zumbido lejano, y sentí como si el suelo fuera a abrirse bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Había identificado el cuerpo yo misma, aunque debo admitir que el accidente había sido tan terrible que el rostro estaba irreconocible. Pero las ropas, el reloj, la alianza matrimonial, todo coincidía. Esa noche, cuando finalmente logré estar sola en nuestra casa, subí al estudio de Eduardo. Era su santuario personal, el lugar donde pasaba horas trabajando en sus proyectos de arquitectura y donde yo raramente entraba. Si tenía secretos, estarían ahí. Comencé a buscar meticulosamente. Revisé cada cajón, cada archivero, cada libro. Fue entonces cuando encontré algo extraño. Una llave pequeña escondida detrás de un marco de fotos. Una llave que no reconocía. Al día siguiente, decidí seguir mi instinto profesional. Llamé a mi contacto en la morgue, el doctor Ramírez, un hombre mayor que había trabajado conmigo en varios casos. «Doctor», le dije, «necesito que me haga un favor. Quiero ver nuevamente el reporte de la autopsia de mi esposo». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Valeria, no sé si es recomendable. Estás pasando por un duelo muy difícil». Pero yo insistí. Necesitaba estar segura. Cuando llegué a la morgue esa tarde, el doctor Ramírez tenía una expresión preocupada. «Hay algo que debo decirte», murmuró mientras abría el expediente. El cuerpo de Eduardo... Había algo extraño. Las huellas dactilares estaban muy dañadas por el impacto y el fuego, pero logramos obtener una parcial del dedo meñique izquierdo. Se detuvo y me miró fijamente. Esa huella no coincide completamente con las que teníamos en archivo de Eduardo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Significa que es muy probable que el hombre que enterraste no sea tu esposo». Salí de allí con las piernas temblorosas y la mente acelerada. Si Eduardo estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Y quién era el pobre hombre que habíamos sepultado en su lugar? Regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero decidida a llegar al fondo del asunto. Esa noche examiné la misteriosa llave bajo la luz de mi lámpara de escritorio. Era pequeña, de bronce, con un número grabado, 247. Parecía ser de una caja de seguridad o de un depósito. Comencé a hacer llamadas a todos los bancos de la ciudad. Después de 3 horas y docenas de llamadas infructuosas, finalmente di con algo. El Banco Nacional del Centro tenía una caja de seguridad registrada a nombre de Eduardo Torres,
Número 247. Al día siguiente me presenté en el banco. La empleada, una mujer joven de cabello castaño recogido en un moño perfecto, me miró con simpatía cuando le expliqué mi situación. Señora Torres, lamento mucho su pérdida. Por supuesto que puede acceder a la caja de seguridad de su esposo. Solo necesito que me muestre su identificación y el certificado de defunción. Mis manos sudaban mientras introducía la llave en la cerradura. Lo que encontré dentro cambió todo lo que creía saber sobre el hombre con quien había compartido 15 años de mi vida. Había documentos falsos con diferentes nombres, fotografías de personas que no reconocía, y lo más perturbador de todo, un pasaporte con la foto de Eduardo pero con el nombre de Miguel Santander, fechado apenas 2 semanas antes de su supuesta muerte. Pero eso no era todo. En el fondo de la caja había una carta dirigida a mí. Con manos temblorosas, la abrí. La letra era inconfundiblemente de Eduardo. Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad. Sé que te he lastimado profundamente, y por eso no merezco tu perdón. Durante años he estado viviendo una mentira, involucrado en cosas de las que no puedo salir sin poner en peligro tu vida y la mía. La única forma de protegerte era desapareciendo para siempre. El hombre que encontraron en el accidente se llamaba Roberto Méndez. Era un homeless que se parecía físicamente a mí. Sé que suena monstruoso, pero no tuve otra opción. Las personas para las que trabajaba no aceptan renuncias. Por favor, no trates de buscarme. Olvídame y sigue con tu vida. Te amé, y por eso me voy. Eduardo. Salí del banco sintiéndome como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Todo había sido una mentira. Mi matrimonio, mi vida, mi dolor. Todo había sido una elaborada farsa. Pero había algo en esa carta que no me convencía. Eduardo me conocía bien. Sabía que siendo detective privada, jamás dejaría pasar algo así sin investigar. ¿Por qué entonces dejar esas pistas tan obvias? ¿Por qué no desaparecer completamente sin dejar rastro? Durante los siguientes días, comencé a investigar a Roberto Méndez, el supuesto homeless. Fui a los refugios, hablé con trabajadores sociales, revisé registros policiales. Lo que descubrí me dejó helada. Roberto Méndez no existía. No había registros de ninguna persona con ese nombre que coincidiera con la descripción física del cuerpo. Era como si hubiera sido inventado. Fue entonces cuando comencé a sospechar que alguien más estaba moviendo los hilos de esta historia. Alguien que conocía mis habilidades como detective y que estaba jugando conmigo como si fuera una marioneta. Historias como esta me recuerdan por qué me gusta compartir estos casos. Si tú también quieres escuchar más investigaciones como esta, acompáñame en este canal y cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia. Decidí revisar minuciosamente todas las pertenencias de Eduardo que habían quedado en casa. En su closet, detrás de una hilera de trajes que ya nunca usaría, encontré una pequeña libreta negra. Estaba llena de números telefónicos, direcciones y nombres en clave. Uno de esos nombres me llamó la atención: La Garza. Junto a él, había una dirección en el barrio industrial de la ciudad. Esa tarde, conduje hasta esa dirección. Era un edificio viejo de departamentos, con ventanas rotas y grafiti en las paredes. El número correspondía a un departamento en el 3er piso. Subí las escaleras que crujían bajo mis pies, con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. Toqué la puerta y esperé. Al principio no hubo respuesta, pero luego escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y pude ver un ojo desconfiado observándome. ¿Qué quiere?, preguntó una voz ronca de mujer. Busco información sobre Eduardo Torres, respondí. Hubo un silencio largo, y luego la puerta se cerró. Pensé que no me iba a abrir, pero después de unos minutos, la cadena se corrió y la puerta se abrió completamente. La mujer que me recibió tenía unos 50 años, cabello gris recogido en una cola de caballo y ojos inteligentes que me examinaron de arriba a abajo. «Usted debe ser Valeria»,
dijo. Eduardo me habló mucho de usted. Pase, pero cierre bien la puerta. El departamento era pequeño pero limpio. Había fotografías en las paredes, muchas de ellas de personas que no reconocía. Ella se presentó como Carmen, aunque intuí que probablemente no era su nombre real. Siéntese, me dijo, señalando un sofá gastado. Supongo que ya descubrió que Eduardo no está muerto. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba, pero escucharlo de sus labios fue como recibir una bofetada. ¿Dónde está?, pregunté, tratando de mantener la composición. Carmen suspiró profundamente. Esa es una pregunta muy peligrosa, señora Torres. Eduardo está metido en problemas muy serios. El tipo de problemas que pueden costarle la vida a él y a cualquiera que esté cerca. Me contó que Eduardo había estado trabajando para una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero a través de proyectos de construcción falsos. Su trabajo como arquitecto era la fachada perfecta. Durante años había diseñado edificios que nunca se construirían. Había falsificado planos y había ayudado a mover millones de dólares de dinero sucio. Pero algo había salido mal. Eduardo descubrió algo que no debía, continuó Carmen. Estaban usando sus diseños no solo para lavar dinero, sino también para algo mucho peor: tráfico de personas. Los planos que él hacía incluían habitaciones secretas y túneles que se usaban para transportar víctimas de trata. Cuando se dio cuenta, quiso salirse, pero ya era demasiado tarde. Sentí como si el mundo se desplomara a mi alrededor otra vez. El hombre con quien había compartido mi cama durante 15 años era un criminal. Peor aún, había sido cómplice de algo tan horrible como la trata de personas. ¿Cómo pudo ocultarme esto durante tanto tiempo?, murmuré, más para mí misma que para Carmen. Eduardo la amaba, respondió ella suavemente. Todo lo que hizo fue para protegerla. Cuando decidió fingir su muerte, fue porque ellos habían amenazado con matarla a usted también. Era la única forma de mantenerla a salvo. Pero había algo más, algo que Carmen parecía reticente a contarme. Finalmente, después de mucha insistencia de mi parte, reveló la verdad más dolorosa de todas. Valeria, hay algo más que debes saber. Eduardo no desapareció solo. Se llevó a alguien con él. Mi sangre se congeló. ¿A quién? Carmen me miró con una mezcla de compasión y temor en los ojos. A su hermana, a Sofía. El mundo se detuvo completamente. Sofía, mi hermana menor, había desaparecido hace 3 meses. Habíamos reportado su desaparición a la policía. Habíamos buscado por toda la ciudad. Habíamos puesto carteles en cada esquina. Todo este tiempo pensé que algo terrible le había pasado, cuando en realidad... ¿Sofía sabía lo de Eduardo?, pregunté con la voz quebrada. Carmen asintió lentamente. Ella lo había descubierto. Había estado siguiéndolo durante semanas. Sofía siempre fue muy intuitiva, ¿no es cierto? Sabía que algo no estaba bien con su cuñado. Cuando Eduardo se dio cuenta de que ella sabía la verdad, no tuvo más opción que llevársela con él. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que me hizo sentir náuseas. La desaparición de Sofía, el comportamiento extraño de Eduardo en las semanas previas a su muerte, las llamadas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Todo tenía sentido ahora. ¿Dónde están?, volví a preguntar, pero esta vez con una determinación fría en mi voz. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver a alguien. No puedo decírselo, murmuró. Es demasiado peligroso. Si ellos se enteran de que usted sabe... Carmen, la interrumpí, poniéndome de pie. Soy detective privada. He manejado casos peligrosos antes. Necesito encontrar a mi hermana. Ella se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Usted no entiende. Esta gente no son criminales comunes. Son parte de una red internacional. Tienen contactos en la policía
en el gobierno, en todas partes. Si descubren que Eduardo la contactó, la matarán. Pero yo ya había tomado mi decisión. No importaba qué tan peligroso fuera. No podía abandonar a Sofía. Había fallado en protegerla cuando desapareció, y no iba a fallar otra vez. Carmen finalmente cedió ante mi insistencia. «Hay un lugar», susurró. «Una casa en las afueras de la ciudad. Pero no puedo garantizar que sigan ahí. Eduardo y Sofía se mueven constantemente». Me dio una dirección y un mapa rudimentario dibujado en un papel arrugado. Antes de irme, me advirtió una vez más. «Tenga mucho cuidado, Valeria. Y si algo le pasa, recuerde que Eduardo hizo todo esto para protegerla». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todo lo que había descubierto. Mi esposo era un criminal. Mi hermana había desaparecido con él, y yo estaba a punto de adentrarme en un mundo del que quizás nunca podría salir. Pero no tenía opción. Sofía era lo único que me quedaba de familia verdadera. A la mañana siguiente, me preparé como si fuera a una misión militar. Revisé mi pistola, me aseguré de que estuviera cargada y guardé munición extra en mi bolso. También llevé una grabadora pequeña y una cámara fotográfica. Si iba a encontrarme con Eduardo y Sofía, quería tener evidencia de todo. La dirección que Carmen me había dado correspondía a una casa de campo rodeada por árboles, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Mientras conducía por el camino de tierra que llevaba hasta allá, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué les iba a decir cuando los viera? ¿Cómo iba a reaccionar Sofía al saber que yo había descubierto la verdad? Estacioné mi auto a cierta distancia de la casa y caminé el resto del camino, manteniéndome oculta entre los árboles. La casa parecía abandonada desde afuera. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos y no se veía ninguna señal de vida. Pero entonces noté algo. Había un auto estacionado detrás de la casa, parcialmente oculto por unas ramas. Me acerqué cautelosamente a la casa. Las tablas del porche crujían bajo mis pies, y cada sonido me parecía ensordecedor en el silencio del campo. Me asomé por una de las ventanas que no estaba completamente cubierta, y lo que vi me dejó sin aliento. Ahí estaba Eduardo, vivo, sentado en una mesa de cocina antigua. Pero no estaba solo. Había un hombre que no reconocía sentado frente a él, y tenía un arma sobre la mesa. La conversación parecía tensa, y pude ver que Eduardo tenía moretones en el rostro. ¿Dónde estaba Sofía? Miré por todas las ventanas accesibles, pero no pude verla por ningún lado. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Habría llegado demasiado tarde? Fue entonces cuando escuché el sonido que cambiaría todo. Un grito ahogado que venía del sótano. Un grito que reconocí inmediatamente. Era la voz de Sofía, y sonaba como si estuviera en problemas serios. Sin pensarlo dos veces, saqué mi pistola y me dirigí hacia la puerta trasera de la casa. Tenía que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde, pero justo cuando estaba a punto de entrar, sentí el frío metal de un arma presionando contra mi nuca. «No se mueva», susurró una voz masculina detrás de mí, y suelte lentamente su arma. Mi entrenamiento como detective se activó inmediatamente. Dejé caer mi pistola al suelo lentamente, mientras calculaba mis opciones. El hombre detrás de mí me empujó hacia adelante, manteniéndome siempre bajo la mira de su arma. «Camine hacia la puerta principal», me ordenó, y ni se le ocurra gritar. Cuando entramos a la casa, Eduardo levantó la vista y su rostro se llenó de horror. «Valeria, ¿qué haces aquí?» Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero yo ya no sabía qué creer. El otro hombre que estaba sentado en la mesa se volteó hacia mí. Era corpulento, con cicatrices en el rostro y ojos fríos como el hielo. «Así que esta es la famosa detective», dijo con una sonrisa siniestra. «Eduardo, parece que tu esposa es tan curiosa como nos advertiste». Se levantó lentamente y caminó hacia mí. «Señora Torres, su esposo nos ha causado muchos problemas.
Y ahora usted también se ha convertido en un problema. ¿Dónde está mi hermana?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme a pesar del terror que sentía. Eduardo se puso de pie bruscamente. Valeria, por favor, no tenías que venir. Te dije en la carta que me olvidaras. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y pude ver que los moretones en su rostro eran recientes. Tu carta estaba llena de mentiras, le respondí. ¿Cómo pudiste hacerme creer que habías muerto? ¿Cómo pudiste involucrar a Sofía en esto? Fue entonces cuando escuché pasos bajando por las escaleras del sótano. Mi corazón se detuvo cuando vi aparecer a Sofía. Estaba pálida, con ojeras profundas, pero parecía estar ilesa. Detrás de ella venía una mujer que inmediatamente reconocí. Era la empleada del banco que me había ayudado con la caja de seguridad. Sorpresa, Valeria, dijo la empleada del banco con una sonrisa cruel. Mi nombre real es Patricia Vega, y he estado esperando mucho tiempo para conocerte personalmente. El mundo se desplomó a mi alrededor. Todo había sido una trampa elaborada. Fuiste tú quien escribió la nota en el funeral, murmuré. Por supuesto que fui yo, respondió Patricia. Todo esto ha sido cuidadosamente planeado. ¿Realmente pensaste que un hombre como Eduardo podría desaparecer sin ayuda? ¿Que una detective como tú encontraría todas esas pistas por casualidad? Sofía corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Valeria, perdóname, sollozó. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, solo estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué?, pregunté, aunque comenzaba a entender que la verdad era mucho más compleja de lo que había imaginado. Eduardo se acercó lentamente, con las manos levantadas en señal de rendición. Valeria, todo lo que hice fue por amor, pero no de la forma que crees. Sus palabras me confundieron aún más. Patricia comenzó a reírse. No se lo has dicho, Eduardo. Después de todos estos años de matrimonio, ¿no le has contado la verdad sobre quién eres realmente? ¿Qué verdad?, grité, sintiendo que mi paciencia estaba llegando al límite. Eduardo cerró los ojos y respiró profundamente. Valeria, mi amor, mi nombre real no es Eduardo Torres, soy Miguel Santander, agente encubierto del FBI. He estado investigando esta organización criminal durante los últimos 8 años. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Eduardo Torres murió hace 8 años, continuó Miguel. Era un arquitecto real que fue asesinado por esta organización. Yo tomé su identidad para infiltrarme en sus operaciones. Nunca planeé enamorarme, nunca planeé casarme contigo, pero cuando te conocí... Te enamoraste de verdad, terminé la oración, sintiendo una mezcla de alivio y traición que me mareaba. Patricia interrumpió nuestro momento. Qué historia tan conmovedora. Lástima que todos ustedes van a morir esta noche. Hizo una seña al hombre corpulento, quien inmediatamente apuntó su arma hacia Miguel. Pero Sofía dio un paso adelante. Esperen, dijo con voz firme. Hay algo que todos ustedes necesitan saber. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo electrónico. He estado grabando toda esta conversación. Y no solo eso, también tengo fotografías de todos los documentos que encontré en sus oficinas. Patricia se puso pálida. Imposible. Te hemos vigilado constantemente. Me subestimaron, respondió Sofía con una sonrisa. Soy periodista de investigación. Y antes de desaparecer, ya había estado investigando esta red por meses. Cuando descubrí que Miguel estaba trabajando encubierto, decidí ayudarlo. Mi desaparición fue voluntaria. La habitación se llenó de tensión. Patricia y el hombre corpulento se miraron nerviosamente. Entreguen la grabadora, ordenó Patricia, o los mato a todos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de sirenas acercándose. Sofía sonrió. Esa grabadora tiene GPS.
El FBI ha estado rastreando nuestra ubicación durante toda la conversación. Patricia gritó de furia y se abalanzó hacia Sofía, pero Miguel fue más rápido. Se interpuso entre ellas y recibió el golpe que iba dirigido a mi hermana. Los siguientes minutos fueron un caos de gritos, forcejeos y disparos. Cuando el humo se aclaró, Patricia estaba en el suelo, herida pero viva. El hombre corpulento había intentado escapar, pero fue capturado por los agentes del FBI que habían rodeado la casa. Miguel tenía una herida en el brazo, pero me miraba con ojos llenos de amor y arrepentimiento. ¿Puedes perdonarme?, me preguntó mientras los paramédicos le vendaban la herida. Lo miré durante un largo momento. Todo había sido una mentira, pero al mismo tiempo, el amor que había sentido durante todos esos años había sido real. No sé si puedo perdonar la mentira, le respondí honestamente, pero puedo entender por qué lo hiciste. En los días que siguieron, la verdad completa salió a la luz. Miguel había sido parte de una investigación masiva que había desmantelado una red de tráfico humano que operaba en varios países. Gracias a su trabajo encubierto y a la valentía de Sofía, cientos de víctimas fueron liberadas y los responsables fueron llevados ante la justicia. El hombre que habíamos enterrado en el funeral no era Roberto Méndez, como decía la carta falsa. Era realmente Eduardo Torres, el arquitecto original cuya identidad había tomado Miguel. Finalmente pude darle un entierro digno y cerrar ese capítulo doloroso. Sofía regresó a su trabajo como periodista, pero ahora se especializaba en casos de crimen organizado. Su experiencia la había convertido en una de las reporteras más respetadas del país. Esta experiencia me cambió para siempre, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Ahora sé de lo que soy capaz cuando las personas que amo están en peligro. En cuanto a Miguel y yo, nuestra relación fue más complicada. Decidimos separarnos temporalmente mientras yo procesaba todo lo que había pasado. No era fácil reconstruir la confianza después de 8 años de mentiras, sin importar cuán noble hubiera sido la causa. 6 meses después, Miguel terminó oficialmente su trabajo encubierto y recuperó su identidad real. Era extraño conocer al verdadero hombre detrás de la persona con quien me había casado. Miguel Santander era diferente a Eduardo Torres en muchas formas, pero en las que importaban realmente, era la misma persona de quien me había enamorado. ¿Crees que podamos empezar de nuevo?, me preguntó una noche cuando vino a devolver las últimas de sus pertenencias que había dejado en casa. No podemos empezar de nuevo, le respondí, pero tal vez podamos empezar algo completamente diferente, algo basado en la verdad. Decidimos intentarlo. No fue fácil, y hubo muchas noches de conversaciones difíciles, lágrimas y dudas. Pero gradualmente, comenzamos a construir algo nuevo. Una relación basada en quien realmente éramos, no en las identidades falsas o las mentiras bien intencionadas. 1 año después, Miguel me propuso matrimonio otra vez. Esta vez, con su nombre real y sin secretos entre nosotros. ¿Te casarías conmigo sabiendo exactamente quién soy?, me preguntó. Solo si prometes no mentirme nunca más, le respondí. Te lo prometo, dijo, y esta vez supe que hablaba en serio. Nuestra segunda boda fue muy diferente a la primera. Fue pequeña, íntima, con solo nuestros amigos más cercanos y, por supuesto, Sofía como mi madrina de honor. Esta vez, cuando dijimos nuestros votos, sabíamos exactamente a quién se los estábamos prometiendo. Pero esta historia me dejó con muchas reflexiones profundas sobre la naturaleza del amor, la confianza y la verdad. Durante años, había amado a un hombre que no existía realmente, pero al mismo tiempo, la esencia de quien era Miguel se había filtrado a través de la identidad falsa de Eduardo. ¿Había sido amor real? ¿Puede existir el amor verdadero cuando se basa en mentiras? Llegué a la conclusión de que el amor es más complicado de lo que nos gustaría creer. Puede sobrevivir a la traición si la base emocional es sólida, pero nunca puede prosperar completamente sin honestidad.
Miguel me había mentido sobre su identidad, pero nunca había mentido sobre sus sentimientos hacia mí. También aprendí algo sobre mí misma durante esta experiencia. Descubrí que era más fuerte de lo que pensaba, más resistente, más capaz de perdonar. Pero también descubrí que tengo límites claros sobre lo que estoy dispuesta a aceptar en una relación. La mentira puede ser comprensible, incluso justificable en ciertas circunstancias, pero debe tener un final. Debe llegar un momento en que se elija la verdad, sin importar las consecuencias. El caso también cambió la forma en que abordo mi trabajo como detective privada. Ahora entiendo mejor la complejidad de las motivaciones humanas, la forma en que el amor puede llevarnos a tomar decisiones desesperadas, y cómo a veces las mentiras más dolorosas son las que se dicen por amor. Sofía a menudo me dice que tengo suerte de haber encontrado el amor 2 veces con la misma persona. Tiene razón en cierto sentido. No muchas personas tienen la oportunidad de enamorarse del mismo hombre 2 veces. Una vez de la persona que pensaban que era, y otra vez de quien realmente es. Hoy en día, Miguel y yo tenemos una relación más sólida que nunca. No porque hayamos olvidado el pasado, sino porque lo enfrentamos juntos. Construimos algo nuevo sobre los cimientos de la verdad, y aunque a veces es más difícil que vivir en una mentira cómoda, es infinitamente más real. Esta experiencia me enseñó que la confianza no es algo que se da una vez y se mantiene para siempre. Es algo que se construye día a día, con cada pequeña verdad, con cada momento de vulnerabilidad compartida. Y cuando se rompe, puede reconstruirse, pero requiere que ambas personas estén completamente comprometidas con la honestidad, sin importar cuán dolorosa sea. Al final, creo que la lección más importante que aprendí es que el amor verdadero no teme a la verdad. Puede ser herido por ella, puede ser desafiado por ella, pero si es realmente fuerte, puede sobrevivir a ella y emerger más fuerte del otro lado. Cada caso me deja pensando en las complejidades del corazón humano, en la forma en que el amor puede inspirar tanto actos de heroísmo como de desesperación, y me encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que se puede reconstruir la confianza después de una traición tan grande? ¿Puede el amor sobrevivir cuando se construye sobre mentiras bien intencionadas? Déjame tu comentario y acompáñame en este canal para descubrir más historias que tocan el corazón y desafían nuestra comprensión de lo que significa amar verdaderamente.